Vamos a iniciar, por favor. La clase que vamos a estar viendo el día de hoy se llama Criando un hijo moralmente responsable. Esta es parte de lo que estuvimos viendo ya en la introducción. Así de que sí se llama la clase del día de hoy, Criando un hijo moralmente responsable. Pero como estamos viendo aquí, dice, para llegar a ello, hay todo un proceso que exigirá mucho trabajo. La primera cosa que queremos hacerte ver es que si tú tomas este seminario, estas clases, como le querramos llamar, de criando hijos maravillosos, para llevarlas solamente como un conocimiento en tu vida, pues no va a tener mucho efecto en el cambio de lo que puede producir en tu vida. Las enseñanzas son buenas, están basadas en los valores absolutos de la palabra de Dios, pero no basta solamente el conocerlas o el saberlas, sino que verdaderamente hay que trabajar arduamente en ello. Voy a hacer una pregunta rápidamente. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, vamos a decir, ya llevan el 30% de la tarea que dejamos la vez pasada? Levanten su mano. Miren, algunos muy poquitos, ¿ves? Son muy pocas personas, un 10, 15%. Yo no estaba esperando que la hicieran toda en esta semana, porque era la introducción, pero sí espero que la terminen ya la próxima semana, porque sí es mucha tarea, pero vale la pena que ustedes la hagan, porque ustedes están haciendo esta tarea, que era lo que teníamos que hacer, porque de ahí vamos a obtener los principios absolutos con los cuales vamos a estar trabajando con nuestros niños. Porque si tú solamente lo llevas en el conocimiento, pero no lo llevas en tu corazón, difícilmente lo vas a poder ver los frutos algún día de este curso. Vas a decir, bueno, el curso no sirvió. En realidad lo que pasa es que nosotros no pusimos en práctica lo que se nos estuvo diciendo. Aquí tenemos nosotros que para este curso tenemos que hacer mucho énfasis en esta escritura de Efesios 6:4. Efesios 6:4 nos dice, déjame ver qué pasó aquí, no me di cuenta. Efesios 6:4 nos dice, instruye, dice sobre los cuidados al criar a un hijo. Y dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4 es muy claro. Nosotros vamos a criar hijos, pero tenemos que criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y quiero hacer énfasis, todas las clases voy a estar haciendo énfasis en esto. Disciplina no es castigar al niño. Disciplina no es lo que tenemos acostumbrado de que sea, te voy a disciplinar, muchacho. Y luego íbamos y lo agarrábamos, pues como cada quien lo quisiera disciplinar, ¿verdad? Pero no era disciplina. Disciplina significa voy a instruir al niño. Cuando tú digas a un niño, ay, te voy a disciplinar, deberías de pensar de esta manera. Me voy a bajar al nivel del niño para instruirlo, para enseñarle a hacer las cosas que él debe de hacer. Y dice, disciplina y amonestación del Señor. O sea que todo lo que vamos a tratar de hacer en este curso va a ser basado en los principios absolutos que encontramos en la Biblia. Vamos a ver cómo vamos a aplicarlos. La Biblia es un libro totalmente práctico para nuestras vidas. Si nosotros lo rigiéramos, nuestra vida conforme a la Biblia, verdaderamente cambiaría muchísimo esto en nuestra vida. Vamos a ver enseguida. Nosotros encontramos los principios a instruir y valores a poner en el corazón del hijo. Entonces nosotros vamos a sacar los principios de la palabra de Dios que vamos a instruir y que vamos a poner en el corazón de nuestro niño. Es muy importante esto. No vamos a sacar, porque muchas veces nosotros podemos estar educando y educando de alguna manera, pero no sabemos si es la manera correcta. Nosotros vamos a tener un manual, y este manual es el manual del fabricante o la Biblia, con la cual vamos a estar aplicando estos principios para educar a nuestro hijo. Muchas personas dicen, no, es que la Biblia no se puede comprobar muchas cosas científicas, etcétera, etcétera. La Biblia no fue escrita para demostrar nada científico, fue hecha para decirnos cómo debe vivir el hombre, y lo demás se lo dejan a otras personas. Así de que, aunque hay muchas verdades científicas en la palabra de Dios, aquí nosotros vamos a encontrar estos principios que vamos a estar instruyendo en la vida de nuestros niños. Así de que vamos a ver la siguiente gráfica. En la siguiente gráfica vamos a ver nosotros que mientras se vivieron estos valores, nuestra sociedad se mantuvo más o menos estable. O sea, hubo por siglos, vamos a decirlo así, la moralidad de la humanidad era cristianizada. Y mientras la moralidad de la humanidad era cristianizada, se mantuvo más o menos en un nivel estándar de vida. Pero hace aproximadamente, ¿qué será? 40 años o un poquito
menos o un poquito más, empezaron a cambiar muchos los valores. Dejamos a un lado los valores absolutos, que los vamos a ver enseguida en un momento más, y empezamos a tomar en cuenta más valores relativos. Y por ejemplo, hay Proverbios capítulo 22, verso 6, nos dice lo siguiente: ¿cuál será el resultado de criarlos de acuerdo a los principios de la palabra? Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si nosotros instruimos, guiamos a nuestro niño de acuerdo a los principios de Dios, entonces cuando él sea grande no se apartará de estos principios, y vamos a estar estudiando en ello. Bueno, vamos a ver otra gráfica más que nos habla de los siguientes puntos que vamos a estar nosotros trabajando y notando enseguida. Dice, para llegar a ello hay un proceso. Si queremos llegar a esta meta, una de las mayores áreas de ocupación de los padres deben tener por sus hijos en su sanidad moral. Y esto es importante hacerlo ver el día de hoy. ¿Por qué? Porque muchos padres están preocupados más que por su sanidad moral, están preocupados por su sanidad solamente psicológica, están demasiado preocupados por la sanidad psicológica de los niños. Pero si nosotros cuidamos y atendemos la sanidad moral de nuestros niños, como consecuencia también será preventivo para las deficiencias emocionales de nuestros niños. Así de que no te preocupes mucho por lo emocional, por lo emocional. Trabaja en el área moral del niño y automáticamente esto va a dar como consecuencia de que nosotros veamos algo que sea cambio emocional también en su vida. En nuestro tiempo, muchos padres como están demasiado sobrepreocupados. Y por ahí abajo, vemos que algunos padres no quieren tomar la autoridad y se autodefinen como amigos, evitan poner reglas y normas. Un problema que estamos viendo en nuestro tiempo es que los padres agarran a su niño de, no sé, la edad que tú quieras, 4, 5, 6, 7, 8, 9 años, y le dicen, ¿sabes, hijo, quiero que sepas que yo voy a ser tu mejor amigo, voy a ser tu mejor amiga? No es correcto eso. A algunos no les va a gustar, pero no es correcto. Dentro del curso vamos a ir viendo ciertas etapas de la edad del niño. Y vamos a ver algunas cosas que las voy a repetir después, que de los 0 a los 5 años es la etapa de la etapa en la cual nosotros estamos poniendo los valores morales en el niño. De los 6 o 7 años a los 13 estamos en el entrenamiento, y luego después lo llevamos a diferentes etapas, y después de los 20, 21 años, cuando ya cumplieron ellos por todas etapas, entonces podemos sentarnos con ellos y decirles que somos amigos. Pero antes es un tiempo de entrenamiento. ¿Por qué? Porque tú no le puedes decir a un niño, yo voy a ser tu mejor amigo, y luego venga el niño y te diga a la edad de 12, 13, 14, fíjate que mamá, tú eres mi mejor amiga, y ya me estoy teniendo relaciones con un muchacho allá. ¿Qué le vas a decir? ¿Va a salir la amiga o va a salir qué? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esas palabras que a veces decimos. En las selecciones, por aquí tenían selecciones, salió un artículo, y este artículo que salió en selecciones se llama así, los bebés burbuja. Y en los bebés burbuja, nosotros en estas selecciones, salió algunas ideas que traen algunas industrias. Y dicen, hemos sobreprotegido tanto a los niños, que de verdad hemos caído hasta en cosas ridículas. Por ejemplo, dice ahí, la industria de la seguridad infantil mete miedo en el cerebro. Dios no lo quiera, pero ¿y si le pasara algo malo a tu bebé? Y de pronto te encuentras en una tienda con un frasco de Valium en la mano, recorriendo los pasillos en busca de un sensor para colchón de bebé. Son unas almohadas que colocas debajo del colchón y que hacen sonar una alarma si tu hijo no se mueve durante 20 segundos. En caso de oír la alarma, puedes correr para prevenir la peor pesadilla de todo padre, el síndrome de muerte infantil súbita. Dice Rosana Popiviuch, gerente de productos Angel Care, el fabricante de estos sensores, asegura que han vendido 2 millones de aparatos a $120 cada uno, pero no sabe cuántas muertes han prevenido, si es que han evitado alguna. Dice, no son productos médicos, aclara. Así que le preguntó a un pediatra y profesor de la universidad, ¿qué tan útiles son estos sensores? Y su respuesta fue, no creo que salven a un solo niño. La triste realidad parece ser cuando un bebé fallece por este síndrome, es que no avisa con 20 segundos de anticipación. Por eso se llama muerte súbita. O sea que están tratando de meternos un temor, y por eso en esta figura ustedes ven a un niño sobreprotegido,
y a veces eso pasa con nosotros los padres. Queremos tener a los bebés en una burbuja y no los dejamos que ellos vayanse desarrollando como sucedió durante muchas décadas o muchos años en la vida normal de los niños, y no tuvieron tantos problemas como los que tienen hoy. Así de que hoy hay padres y madres que se molestan con su cónyuge porque no suple todos los caprichos del niño. No importa lo que cueste, con el fin de que el niño no se frustre. Un día vi una caricatura de un niño sentado en el carrito de compras. Iba con su papá y de pronto quería comprar algo y el papá le dijo, no, no te lo voy a comprar. Y el niño empezó a llorar, llorar, llorar y llorar y llorar. Y por fin le dijo, ay, hijo, te lo voy a comprar porque no quiero que te traumes, ¿verdad? Eso le dijo al niño. Y ya la última parte de la caricatura, el niño estaba jugando con sus juguetes y decía, qué bueno que mi papá sabe psicología. ¿Verdad? No sé si han visto, yo estaba viendo un comercial, no lo he visto. Un comercial de que una señora va a comprar suero. ¿Lo han visto? Y lleva a su niño. Y empieza el niño, ¡ve, ve, 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 ve! Porque le van a dar un tipo de suero. Y luego el señor, no, dice, no, deme del fulano. Y el niño empieza a hablar, según o lee en su pensamiento, y se oye, cuando tú quieras conseguir algo de tu mamá, lo estoy resumiendo porque no me acuerdo, solamente hazle un buen berrinche. Y es lo que está pasando con los niños hoy en día. Hacen un buen berrinche y quieren sacar de nosotros las cosas y desafortunadamente las sacan porque no tenemos y no sabemos cómo dirigir a nuestros niños. También en la sociedad de nuestro tiempo se ha perdido todo apuntalamiento moral en la vida de ellos. Se ha deteriorado a tal grado que la creencia fundamental se ha desvirtuado totalmente la creencia fundamental en la moralidad y la verdad. Estamos verdaderamente a otro extremo, increíblemente difícil. Los jóvenes de hoy están creciendo en una cultura de la psicología moderna que dice, si te haces sentir bien, hazlo. Es lo que dice hoy en día. Los maestros y los libros de texto hoy en día nos dicen que no pueden decirle a los muchachos o a los niños lo que es bueno, sino que ellos tienen que decidirlo por su propia cuenta. Dicen algunos de ellos, solamente podemos darle las opciones, y la verdad es que nuestros hijos difícilmente oyen la palabra bueno o malo en las películas o en los programas de televisión. Al contrario, lo que realmente están haciendo es que nos están bombardeando con horas y horas de sonidos e imágenes que van destruyendo la moralidad y poniéndoles en un plan demasiado inmoral en nuestro tiempo. Así de que se ha expandido tanto hoy en día el libertinaje que a las personas les cuesta trabajo distinguir lo bueno de lo malo. No porque no haya diferencia, sino porque la sociedad de hoy en día considera como normal muchas cosas que de acuerdo a los valores absolutos en la Biblia no son de acuerdo con los valores absolutos. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuántos han visto esto en el internet? ¿Algunos levanten su mano? Poquitos, les va a gustar esto. Esto está en el internet, dice la nueva familia del DF. Y dice, esto podría pasar. Hola, soy Alejandro. Tengo 1 año y medio y soy huérfano. Vale la pena que lo tomes esto. Porque vale la pena que lo tomes. Dice, mi papá y mi mamá murieron en un accidente de tráfico cuando volvían de un viaje. Empezaba a echar mucho de menos a papá y a mamá. En el sitio donde me cuidaban me dijeron que no me preocupase, porque habría una familia que iba a quererme y a cuidarme. En estas fechas, unos diputados y un gobernante muy buenos y justos vieron claro que yo merecía tener una familia perfecta para poder desarrollarme y crecer feliz. Y me dieron una familia. La nueva ley. Mi mamá. Mi papá. Espero que no se parezca a ninguno de ustedes. También estaba el abuelo y la abuela y mi niñera también. Y esa es la nueva sociedad de nuestro tiempo. Triste, pero es la verdad, no es una broma. Es lo que está pasando en nuestros días. Estábamos hasta el mediodía con mi esposa, estábamos viendo la televisión, estábamos buscando,
llegamos a un canal por ahí donde estaban hablando de las personas que actualmente, pues estaba hablando de un hombre, le dije, ese es hombre, se estaba levantando en la cama, le dije, ese es hombre, y estaba vestido de mujer, y empezaron a decir, es que, pues ella fulana de tal, se llamaba fulano de tal, y están pasando toda la historia, pero hoy es el día en el cual ella va a ir a hacerse su operación, y por fin, y la persona que estaba narrando ahí dice, yo creo que tendríamos que reescribir todos los libros y los cuentos, porque por muchos años no se tomó en cuenta que esto es normal y que a este niño cuando tenía, y pasan ahí las escenas, cuando yo tenía 6 años de edad, un día cuando hubo unos regalos, pues yo me puse a jugar con la muñeca de mi hermana y andaba jugando con la muñeca de mi hermana y en ese momento llega mi papá y me arrebata la muñeca y en la siguiente Navidad me compraron $200 de puros juguetes para niños, pero yo no quería jugar con cosas de niños. Pero hoy me he separado de toda mi familia, y eso estaban pasándolo hoy en la televisión, me he separado de toda mi familia y por fin ya voy a ser lo que quiero ser. Y se ve como normal, se piensa, se debería de reescribir toda la literatura para estar conforme y de acuerdo a los pensamientos de hoy en día. Así de que los que estamos afirmando que Dios hizo solamente hombres y mujeres, hoy en día somos los malos. Porque esa es la verdad. Pero no es así, son los principios absolutos, hemos dejado los principios absolutos. Entonces nuestra responsabilidad como padres es saber lo que es correcto y enseñarlo. Esa es nuestra responsabilidad, es tu responsabilidad. Hoy en día yo he encontrado padres, me lo han platicado otras personas, que por ejemplo un día llegó a una tienda un padre con su hijo o hija, no recuerdo qué era, y le dijo el de la tienda, ¿es tu hijo? Dice, bueno, sí es mi hijo. Bueno, dice, es mi hijo ahorita, pero cuando él crezca, él puede decidir ser lo que quiera. No, nosotros somos los que vamos a sembrar, los que vamos a poner en su corazón lo que son los principios absolutos. Desafortunadamente la sociedad nos está bombardeando, que llegamos a creer como correcto, como normal, algo que es inmoral de acuerdo a los principios de Dios. Ahora, como padres, yo sé que ustedes han tratado de hacer lo mejor en la instrucción de sus hijos. Yo lo entiendo. Y nos sentimos frustrados de ver que no estamos logrando los resultados como nosotros quisiéramos. Yo los entiendo y por eso estamos trabajando con este curso. Así de que ahora hacemos una pregunta. ¿En realidad hemos hecho lo mejor? Y posiblemente tú sientes que has hecho lo mejor, pero ¿estamos seguros de ello? ¿De dónde obtuvimos nuestra información? ¿Bajo qué modelo estamos instruyendo a nuestros hijos? ¿Acaso era solo lo que creíamos lo que era mejor? ¿O instruimos solo como fueron saliendo las cosas y como se nos presentó lo que venía al día y sin ninguna planificación? Pues nosotros a través de este curso lo que queremos ver es que hay una manera de cómo planificar para de ello tener hijos maravillosos, y lo estamos sacando de un lugar que sabemos que son los valores absolutos y que han cambiado la vida de muchas personas. Ahora, nuestros niños se están educando en escuelas que dicen ofrecer una educación libre de valores moralmente neutra, para que tú decidas qué es lo que quieres hacer. Pero es muy diferente a las épocas anteriores en que todos participaban en enseñar qué era bueno y qué era malo y esperaban lo bueno. Esto sucedía en otros tiempos. Todo mundo, el entrenador del fútbol, los maestros, en fin, quien fuera que estaba participando en la dirección de niños, teníamos una manera muy común de pensar, pero hoy en día no. Hoy en día ni siquiera sabemos en realidad qué es lo que están enseñando en la escuela. No te estoy diciendo con respecto a las clases, sino los maestros que están enseñando y qué principios están enseñando a nuestros niños. Y tenemos que tener nosotros mucho cuidado con ello, porque nosotros somos los que vamos a acarrear las consecuencias de lo que nuestro niño esté recibiendo. Así de que nuestros hijos van a estar constantemente ante situaciones y presiones que no tienen nada que ver con la norma correcta, con los valores absolutos. Y ahí es donde necesitarán ellos no solo saber lo que es correcto, sino también hacer las decisiones correctas que esperamos nosotros que ellos las hagan.
Porque algunos podrán saber las cosas, pero no hacerlas. Y nosotros vamos a enseñarles a ellos a hacer las cosas correctas. Y es lo que trata este curso. Y por eso estamos llamando a esta clase, criando un hijo moralmente responsable. Y esto es muy importante. Que muchos hijos pueden saber lo que es correcto, pero no tienen la virtud del autocontrol. Y tienden a ser morales por fuera cuando no los ven. No ves al hijo, y cuando no ves al hijo, entonces quién sabe qué es lo que va a pasar, ¿no? Son morales por fuera nada más cuando los ven, pero no son morales de adentro cuando no los ven sus padres o los ven los demás. Por eso dice que actúan de una manera delante de nosotros y una manera muy diferente fuera de nosotros. Y tenemos que tener cuidado con ello. Eso va a depender de nosotros, instruir, poner estos principios, guiarlos y esperar de ellos el resultado. Así de que son hijos que saben cómo actuar, fíjense bien, cómo actuar una vida virtuosa, pero no saben cómo vivirla. La saben actuar. En una ocasión yo estaba aquí compartiendo y hice una pregunta y le dije, no la contesten como saben, porque todos nosotros sabemos cómo comportarnos de acuerdo al lugar donde nos encontramos, sino como verdaderamente creen que les gustaría hacer las cosas. Y nosotros sabemos cómo actuar, sabemos cómo contestar de acuerdo al medio ambiente que nos encontramos. Por ejemplo, si tú estás en un medio ambiente donde están puras personas como nosotros que tienen un cierto conocimiento de la moralidad, y llega alguien y de pronto dice una majadería o una broma en forma de majadería y nadie contesta y todo el mundo se queda serio, la persona va a decir, perdón, no quise decir eso. Pero cuando está en el medio ambiente de acuerdo con sus amigos, va a actuar de esa manera, porque saben cómo actuar. Se va a ajustar, se va a acomodar, pero al final de cuentas no sabe vivir una vida moral y nosotros tenemos que vivirla igual en todos los lugares. Esto tiene que ver en nuestros niños con el estilo de paternidad que estamos aplicando. Según la paternidad que estamos aplicando, estamos enseñando a que nuestro niño sea un niño moralmente virtuoso por dentro, o que solamente actúe ante las situaciones. Y tenemos la paternidad arbitraria, la paternidad permisiva y tenemos la paternidad bíblica. Y vamos a ver alguna diferencia entre unas y otras. Entonces tenemos la paternidad arbitraria. Es el tipo de paternidad que tiende a preocuparse más por el producto final de la paternidad y menos preocupación en lo que es el método de la paternidad. Me interesa el resultado. El método no me importa y por eso nos convertimos en padres de una paternidad arbitraria, porque voy a obtener un resultado a costa de lo que sea, y eso sucede mucho en la vida, porque la persona solamente está buscando el fruto, pero está poniendo muy poca atención en cómo conseguir, en cómo sacar este fruto. Tenemos la paternidad permisiva. La paternidad permisiva tiende a estar más preocupados en el método de la paternidad que en lo que están permitiendo a sus hijos. Se les permiten muchas cosas a sus hijos porque no están seguros del método y porque no quieren, entre comillas, traumarlo. Están demasiado sobrepreocupados acerca del resultado. Y esta es parte de la paternidad permisiva. Y vamos a ver ahora la paternidad bíblica. Aquí tenemos la paternidad bíblica. En la paternidad bíblica, uno está preocupado o está uno ocupado acerca del método correcto de la paternidad, tanto como del resultado correcto. Estamos buscando las dos cosas, el método y el resultado. Y para hacer este balance y tener esta combinación, se necesita mucho, pero mucho trabajo. No es nada más venir, aprender el curso, lo escuchamos, nos vamos y creer que de una manera automática va a empezar a suceder. Pueden pasar meses para que haya el cambio. Un ejemplo de ello lo tengo en mi vida personal. Cuando yo no conocía de las cosas de Dios, pues tenía 2 hijas nada más. Estoy hablándote de hace 35 años aproximadamente. Entonces, cuando tenía estas 2 hijas, pues yo era un padre autoritario. Era muy, muy autoritario. Y yo hacía las cosas nada más con la pura autoridad. Bueno, resulta que a una de mis hijas llegué a lastimarla tanto déjeme platicar un poquito más la historia.
Cuando yo nació esta segunda hija, porque vale la pena que lo sepan, yo tenía un ideal para mi vida. Y ese ideal tenía que ver en lo que yo quería en lo económico. Así de que cuando mi esposa vino y me dijo, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Automáticamente aquí en mi mente, nunca dije nada a nadie. Los castillos que yo tenía armados sobre mi cabeza, yo pensaba ya en el tipo de casa que quería, ¡prum!, se vinieron todos para abajo. Entonces hubo un rechazo a esta niña, aunque nunca se lo dije a nadie, pero sucedió en mi vida. Bueno, resulta que cuando venía mi hija más grande a pedirme un peso, sí, hija, ahí te va el peso. Venía mi hija más pequeña a pedirme el peso, no. Y si alguien me preguntaba, oye, ¿amas a tus hijas igual? Sí, las amo igual, porque así creía yo. Pero yo fui muy duro con mi segunda hija. Cuando empecé a conocer de las cosas de Dios, y aunque no conocía este curso, por el hecho de ir conociendo poco a poco los valores absolutos y tener una relación personal con Dios, mi vida empezó a cambiar. Entonces yo empecé a buscar a mi hija para resarcir todo el daño que había hecho. Y déjame decirte, no fue fácil. Yo llegaba con mi hija y le decía, hija, ¿te ayudo con la tarea? Ella agarraba su libro, lo cerraba y se iba para otro lado. Tuve que morderme la lengua muchas veces de corregirla en cosas que no eran correctas de ella, porque tenía que recuperar el terreno perdido. Y aquí es donde entra mucho lo que es el balance del método y el resultado. Si yo buscara el puro resultado, entonces yo aplicaría los principios nada más tajantes, sin ver el método. Y tenemos que combinar esto muy bien. Una cosa que vamos a estar viendo es que la importancia de tener una relación personal con Dios. Porque si tú no tienes una relación personal con Dios, no va a haber algo que te va a impulsar a hacer las cosas de acuerdo a la manera correcta. Y esto es mucho, pero mucho, muy importante. Así de que debemos tener cuidado con ello, porque la paternidad bíblica se preocupa por el método y también por el resultado. La paternidad bíblica es la que nos impide que nos vayamos a los extremos en la paternidad. La paternidad autoritaria fue la norma cultural en los primeros años de este siglo. A principios de este siglo, al hijo se le decía, por lo regular, lo que debería de hacer. Y se le decía, debes hacerlo porque si no, y a algunos todavía nos tocó eso, debes hacerlo porque si no, y era lo único que se nos decía, era la paternidad autoritaria. El temor fue lo que empujó a los hijos a hacer lo que era correcto. Sí era lo correcto, pero lo hacíamos más por el temor que por cualquier otra cosa. No por el mérito, no por el fruto de hacer algo bueno, por hacer las cosas correctas, sino por el temor. Y el miedo, escúchame bien esto, el miedo no enseña a ser obediente, enseña a ser malicioso, enseña a mentir si es necesario. Y bajo la paternidad autoritaria, los padres están más preocupados con ocultar, suprimir, silenciar lo malo y los caprichos de su hijo en vez de exaltar lo bueno. Y ese es un problema. Por eso la paternidad autoritaria se lo va a definir en esta pequeña forma. Es cómo me veo yo si mi hijo me obedece o no me obedece. Es lo que más nos preocupa. Y si nosotros nos enseñamos a dar más importancia a lo bueno, ¿qué es lo que debemos hacer? Empecemos a dar elogio en las cualidades. Fíjate bien, elogio en las cualidades en lugar de elogiar o reprobar los logros. Nosotros debemos empezar a aprender esto, elogio de las cualidades en lugar de los logros. Te lo voy a explicar brevemente. Cuando está nuestro hijo jugando fútbol y resulta de que metió 3 goles. Tú puedes llegar y decir, hijo, qué bien jugaste, metiste 3 goles. Estás elogiando logros. Y el próximo partido que juegue y que no meta goles, y que haya fallado a lo mejor hasta el penalti. Pero si elogias la cualidad, hijo, jugaste muy bien con tus compañeros, pusiste atención en el juego, fuiste obediente a las reglas del entrenador, y eso te dio como fruto esto. Estás tú elogiando las cualidades.
Y la próxima vez, aunque no metas goles, hijo, puedes elogiar otras cualidades. Hijo, a veces tenemos que tener paciencia, no siempre se gana, pero jugaste bien, hiciste lo posible, jugaste con tus compañeros, el otro equipo fue mejor y hay siempre algo que elogiar. Pero desafortunadamente nosotros elogiamos a veces los logros. O un ejemplo más claro todavía es de un padre de familia que su hijo siempre no atendía casi a su hijo. Y un día sacó puros 10 el hijo. No, y dijo, papá, saqué 10. No, le dijo, hijo, vales mucho, mira, puros 10. El hijo dijo, descubrí una llave. Cómo ganar la atención de papá. Y ahora él se esforzaba por sacar 10, no tanto por la virtud de ser un alumno aplicado o por su futuro, lo que tú quieras, solo por captar la atención del padre. Porque elogió los logros, no las cualidades. Así de que debemos tener cuidado con todo esto. Ahora, paternidad permisiva, tal vez no te gustará oír esto, pero es más destructiva socialmente que la autoritaria. Y los resultados los estamos viendo hoy en día. De los años 60 aproximadamente para acá, empezamos con una paternidad muy permisiva. Y estamos viendo los resultados. Hoy en día vemos los resultados de los hijos que fueron criados bajo una autoridad permisiva, una paternidad permisiva. Desde los últimos años de los 60 ha estado en control de la cultura y te voy a hacer una pregunta. ¿Tenemos más problemas o menos? Díganme. Tenemos más problemas. Tenemos más problemas con los niños, más problemas con los adolescentes. Hoy en día pensamos cuando llega un muchacho a la edad de 12, 13 años y viene el papá y dice, ay, ya no aguanto el muchacho. ¿Cuántos años tiene? 12, 13. Ah, está en la edad de la adolescencia. Ya le pasará. Pero en 1950, 1960, tenía unos 12, 13 años y no había tantos problemas con la adolescencia. Y no cambió por la alimentación ni nada por el estilo. Cambió por la forma de educación que nosotros estamos llevando. Tanto la autoridad autoritaria como la permisiva son extremos de lo incorrecto y son perjudiciales las dos para el bienestar del hijo. Tanto una como la otra son perjudiciales. Ahora, cuando las reglas morales son evadidas por el padre, pero obligadas para el hijo, terminarás practicando la paternidad autoritaria. O sea, le quieres que el hijo cumpla con las reglas, pero tú no quieres cumplirlas. Quiero que no digas mentiras, pero tú las dices. Cuando las reglas son suspendidas para el hijo o son retiradas demasiado, que parece que no hay reglas, entonces tendrás una paternidad permisiva. Y el chamaco hará lo que se le dé la regalada gana a la hora que le dé su regalada gana. Ayer salieron unas hijas mías de ahí del hogar de amor. Salieron, me pidieron permiso. Y me dijeron, a las 7 de la tarde estamos de regreso. Y le dije a mi esposa, no van a llegar a las 7, van a llegar más tarde. En mi mente yo puse un horario de ajuste. Como a las 7 de la tarde me dijeron, vamos llegando de la playa. Ah, está bien. Salgan ahorita de la casa. Ya, vénganse. Luego, me llega la llamada de la otra celular. Papá, fíjese que vamos llegando de la playa, ya avisamos a la otra amiguita que se puede llegar más tarde. Ah, qué bueno que ya le avisaron, pero vénganse ahorita. En la mañana me dice, papá, ¿usted no nos dio permiso de apelar? Porque es una apelación que hay. Digo, pues ¿qué tenían que apelar? Si ustedes me dijeron que a las 7 de la tarde estaban aquí, ustedes pusieron el horario, no lo puse yo. Así de que yo nada más me sujeté y les di libertad de que llegaran todavía 2 horas más tarde. Ay, papá, es que no nos dio permiso de apelar. Pues, ¿qué querían apelar? Así de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de irnos a los extremos, y lo que nos detendrá de irnos a los extremos precisamente es una paternidad basada en los valores absolutos de las éticas bíblicas. Así de que debemos tener mucho cuidado, porque si les dejamos nosotros sin las normas, al rato van a hacer lo que quieren ellos. Ahora, la clave para una buena paternidad está en Efesios 6:4.
Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. El texto que empezamos hablando. Vamos a criarlos en la disciplina, o sea, vamos a instruirlos de acuerdo a las normas que Dios nos ha dado, de acuerdo a los principios que Dios nos ha dado para dirigir una familia. Estos se encuentran en la Biblia. Ahí es lo que mejor puedes encontrar. Ahí no vas a encontrar si muchas cosas que a veces, como te dije al principio, los científicos están buscando o esto, aquello. No, vas a encontrar principios para vivir una vida que te pueda traer fruto en el futuro. Eso es lo que vas a encontrar tú. Así de que hay que instruirlos en ello. Y dice ahí, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Cómo podemos provocar a ira a nuestros hijos? También esto se puede traducir exasperar, impacientar o enojo. Así de que nosotros tenemos que tener cuidado con ello porque podemos provocar enojo. ¿Cómo podemos provocar enojo? En primer lugar, vamos a aclarar algo con mucha atención. Si tú le pides a tu hijo algo que es correcto y ellos se enojan porque no tienen ganas de hacerlo, eso no es provocar enojo. Eso nada más es berrinche, rebeldía, necedad, lo que tú quieras, pero no los estás provocando tú a enojo. Ellos están reaccionando por su actitud nada más muy personal. Lo que sí puede provocar a enojo a nuestros hijos es pedir de ellos algo que no hacemos nosotros o que no vivimos nosotros. Eso sí les provoca a enojo a los hijos. Bajo la paternidad bíblica, escúchenme por favor estos, las reglas que nosotros queremos que vivan los hijos son las mismas para los dos. No puedes decir a tu hijo, di siempre la verdad y tú mientas. No puedes decir a tu hijo, no quiero que fumes y tú fumes. O sea, las reglas son exactamente iguales para el hijo y para el adulto. Bajo el modelo de la paternidad bíblica, es que tu padre ha sido llamado a ser responsable de la misma norma que quieres poner a tu hijo y debes estar puesta en ti. Hay 4 preguntas fundamentales que tenemos que contestar en esta clase. Número 1, que tú te debes ir contestando ya, que debes ir pensando ya en ello. Número 1, ¿cuál debe ser la norma para la paternidad? Tú piénsalo. ¿Cuál debe de ser la norma para la paternidad? ¿De dónde lo estás aprendiendo? ¿De dónde lo estás sacando? ¿De dónde vienen los valores que tú actualmente estás enseñando o que quieres enseñar a tu hijo? ¿De dónde? ¿De dónde los tienes? Tú debes de pensar esto y debes contestártelo. ¿De dónde estás sacando tus valores? Número 2, ¿qué papel juega el temperamento y la personalidad en el proceso del entrenamiento de los hijos? ¿Cuál es el papel? Vamos a hablar un poquito de esto, del papel que desarrolla el temperamento y la personalidad. Te lo voy a decir brevemente ahorita, por si después no lo menciono. El temperamento es innato, es como nace el niño. Tiene su temperamento, puede poner cualquiera de los temperamentos que hay. Su personalidad es la forma, se va desarrollando por el medio ambiente con el que vive. Y esto da como resultado el carácter del niño. Su temperamento es innato, su personalidad tiene que ver con el medio ambiente con el que se desarrolla, cómo lo estás tú dirigiendo, cómo lo estás guiando, y da como consecuencia el carácter. Así de que esto es muy importante. Número 2, vamos a ver la siguiente. Y aquí dice en Filipenses 1:27, dice, procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Esta debe ser la forma en la cual nosotros debemos vivir, de acuerdo a estas normas. Número 2, es el que qué papel juega. Número 3, ¿con quién empieza el entrenamiento moral? Tú debes de responderlo. Número 1, ¿cuál debe de ser la norma que vas a poner en tus hijos? Número 2, ¿qué papel juega el temperamento y la personalidad? Número 3, ¿con quién empieza el entrenamiento? Y aquí lo dice, Deuteronomio 6:6, estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Empieza conmigo.
Empieza con el papá, empieza con el futuro papá, por los que estén aquí de solteros, empieza con el futuro papá. Y número 4, vamos a ver, cómo criar a un hijo moralmente responsable, que sea moral en el interior y no solo moral de afuera. Tenemos 4 preguntas a contestar. ¿Cuál debe de ser la norma? Número 2, ¿qué papel juega el temperamento y la personalidad? Número 3, ¿con quién empieza el entrenamiento? Y número 4, ¿cómo va a criar a un hijo moralmente responsable? Y eso es lo que vamos a estudiar aquí precisamente. Como resumen de todo esto que estamos viendo, tu meta es criar a un niño moralmente y bíblicamente responsable. Esa es tu meta. Criar a un niño moralmente responsable. Esa debe ser tu meta. Esa es la meta. Uno que se conduzca por el principio moral, por la norma, que esté bien entretejido en su corazón. Déjeme buscar aquí algo, nada más. Y esa es la primera cosa que tú debes de tener. Muy claro esto. Déjame ver. Ok, tenía un ejemplo aquí de la paternidad permisiva, lo regreso enseguida. Lo voy a dejar pendiente. La norma a usar es la de Dios. Queremos que aprecies la singularidad de tu hijo, pero también queremos que comprendas que esa singularidad no tiene que ver con la norma. La norma permanece, o sea, tienes que usar la norma de Dios. Tendrá el niño un temperamento, tendrá una singularidad, y cuando digo una singularidad, el niño puede decir, es que mi niño es especial, mi niño es diferente, mi niño no es igual. Sí, tú puedes ser tu niño muy diferente, puede ser y no es igual, pero eso no significa que vamos a hacer a un lado la norma. La norma va a continuar, la forma como la vamos a aplicar va a cambiar. El ejemplo de mi hija. Tuve que aplicar la misma norma, pero de una manera diferente para una y de una manera diferente para la otra. Así de que esto es algo que tenemos que tener cuidado nosotros. Ahora, los principios de la conducta moral deben estar primeramente en tu corazón. No hay manera de cambiar a tu niño internamente a menos que haya cambio interno en tu corazón. Esto tenemos que hacerlo de una manera continua. En nuestro corazón primero, en nuestro corazón siempre primero. Y enseguida, finalmente, es que debes enseñarle la razón moral detrás de cada acción. Tú tienes que decirle al niño una razón moral de lo que están haciendo. Debes darle el porqué. Cuando el padre no provee la razón moral del porqué, usualmente el niño se mete en problemas. Y nosotros tenemos que enseñar esto. Tenemos que tener mucho cuidado con ello, enseñar la razón moral del por qué. Así de que esto es importante. Bueno, déjame hacer nada más un resumen ahora rápido todavía sobre las paternidades. Rápidamente nada más para concluir. Enseguida con la siguiente lámina vamos a concluir. Quiero que entiendas una cosa con respecto a la paternidad. La paternidad permisiva es lo que se está manejando mucho en nuestro tiempo. Y yo tengo aquí una nota del doctor John en su libro Porque lo mando yo. Su libro es un escritor John Rosemond, que escribe 3 o 4 libros, Porque lo mando yo. Creo que son uno para niños, otro para adolescentes. Y dice esto, en el libro 1, dice, aún recuerdo a uno de mis maestros de la facultad que impartía un curso sobre matrimonios y relaciones familiares. Hablaba sobre las diferencias entre familias democráticas y autocráticas. Decía que la familia democrática todos son iguales. En consecuencia, la obediencia de los niños no era obligatorio y los desacuerdos se resolvían mediante negociaciones y discusión y avenencias, cooperación y armonía eran las características genéricas de la familia democrática. Era el maestro enseñando a él, dice, maravilloso, pensé. Recordando la forma en que mis padres me limitaron mi libertad. Me conservaron en un estado de virtual servidumbre y dijeron cosas horrendas como, porque lo mando yo. En contraste, la familia autocrática estaba formada por una jerarquía donde los padres se ubicaban en la parte superior. A los niños se les castigaba por desobedecer y no podían tomar decisiones por sí mismos. La aveniencia y el acuerdo entre el padre y el hijo eran posibles solo bajo los términos impuestos por el padre. Entre los hijos de padres autocráticos reinaba más la obediencia que la cooperación gozosa. Pero qué horror, pensé.
igualito que cuando yo era niño. Y juré solemnemente que cuando llegara el momento sería un papá democrático. 13 años y 2 niños después han arrojado muchas capas de polvo sobre mi juramento. Lo intenté, de verdad lo intenté, pero el resultado de las democracias no fue armonía, fue anarquía. ¿Anarquía de parte de quién? De parte del Hijo. Y eso es lo que sucede en los hogares donde que queremos hacer una sociedad, una familia democrática, una familia donde mora más lo permisivo que cualquier otra cosa. Debemos tener cuidado en ello. Debemos tener cuidado en el temperamento y la personalidad. Como te dije, el temperamento es innato, es congénito. Pero la personalidad es formada por las combinaciones del medio ambiente y lo que vamos nosotros enseñando al niño. Así de que lo que nosotros debemos hacer en todo tiempo es poner la norma en la vida del niño. No sé si tú has visto, o un tiempo hubo en las tiendas, o se podía vender un payaso de plástico o una imagen de plástico con una base redonda muy pesada, con un sobrepeso, y era un muñeco que el niño lo podían empujar y el muñeco se volvía a levantar. Lo podías golpear y se volvía a levantar. Lo agachabas, lo acostabas y se volvía a levantar el muñeco inmediatamente. Bueno, esto es lo que hacen las normas en la vida del hijo. Van a venir vientos, van a venir problemas, van a venir situaciones y posiblemente en algún momento llegue a estar agachado, pero luego se va a levantar. Y tenemos que trabajar con ello de una manera muy constante, de estar poniendo las normas, pero las normas primero deben estar en mi vida. Recuerdo hace años, también cuando mis hijas eran pequeñas, un día mi hija llegó diciendo una mala palabra de la escuela. Cuando llegó diciendo esta mala palabra, yo le dije, ¿y quién te enseñó eso? Y me dijo, tú lo dices. Y ya no pude decir nada. Años después, aunque no conocía este curso, cuando mi hijo llegó del kinder un día diciendo una mala palabra, no tan grave como la que había dicho mi hija, y yo volteé y le dije, hijo, ¿tú me has oído a mí decir eso? Me dijo, no, papá, entonces no debes decirlo tampoco tú. Y no tuve que gritar, regañar, ni decir nada, y no lo volvió a repetir. ¿Por qué? Porque el ejemplo es lo que gana, es lo que habla más que cualquier otra cosa. Cuidado, mucho cuidado con esto. Reglas sin relación conducen a rebeldía. Reglas sin relación conducen a rebeldía. Si tú quieres poner reglas a tu hijo, pero no tienes una relación con tu hijo, va a traer rebeldía. Tenemos el curso de cómo instruir a tu adolescente. Cómo instruir a tu adolescente es la continuación de este curso. Y les enseñamos una cosa, el primer lugar donde tú debes trabajar en la vida de un adolescente es tu relación. Pero ¿qué sucede? Resulta de que aquí está el padre, dio instrucciones al hijo, el hijo desobedeció, hizo algo ya como adolescente un poco más grave, y nos enojamos, y lo que hacemos es que creamos una brecha entre el hijo y el padre. Ya no le dirijo igual la palabra, ya me molesté, estoy enojado con él, etcétera, y creamos una brecha, cuando lo que tenemos que hacer es juntarnos más. Un día me llama un padre de familia, me dijo, fíjate que mi hijo acaba de hacer esto, y está muy mal en la escuela, y quiero ver si te lo mando a la casa hogar, hijo de 13 años aproximadamente. Y le dije, no me lo mandes. Yo lo conozco bien a este hombre, dijo, no te lo mando, pero ¿para qué? No, si no va a ir a la escuela, tráelo contigo. Llévatelo a donde quiera que vayas. Es el tiempo de crear una mejor relación con él, no de separarlo. Así de que reglas sin relación conducen a rebeldía. Tus reglas pueden ser las mejores, pero sin relación conducen a rebeldía. Y esta es la tarea. Todo esto es la tarea. No creo que alcancen a leerlo. Solamente quiero que lo vean. Esto es lo que tenemos que hacer. A continuación estoy poniendo ahí, haz una lista de las virtudes que puedes empezar a usar en el entrenamiento moral de tu hijo. Algunas virtudes que tú vas a buscar. Por ejemplo, aquí tenemos algunas que no son virtudes, que tenemos que buscar lo contrario. Tenemos aquí versículos que nos hablan del chisme,
Versículos que nos hablan del enojo, del mal lenguaje, del mentir, del robar, de la venganza, de la holgazanería, del obedecer a los padres. Tú debes conocer muy bien los valores y los principios que enseña la palabra de Dios para poder dirigir y guiar a tu hijo dentro de esos límites. Así de que eso es lo que debes hacer. Y tenemos unas preguntas de repaso. Las preguntas de repaso las tenemos aquí porque algunos hijos son aparentemente morales. O sea, actúan bien por fuera, pero no actúan bien cuando ya están solos. ¿Por qué? Lo estuvimos diciendo. ¿Por qué consideras que las éticas bíblicas sean las más altas y puras del sistema ético en el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué lo consideras? Esto va en su tarea. Explica la relación entre temperamento, personalidad y carácter. Te los acabo de enseñar también ahorita. ¿Con quién empieza el entrenamiento moral y por qué? ¿A qué edad y por qué razón deberías empezar a dar explicaciones morales prácticas a tus hijos? Se las voy a decir porque no lo dije. Durante cierta edad a los hijos se les puede decir solamente porque lo mando yo. Porque el niño es muy pequeño para poder entenderlo. El niño tiene 2, 3 años, empieza a agarrar flores del jardín y le dices, déjalo ahí. Y a lo mejor ni te va a preguntar por qué, antes de los 2 años, porque todavía no llegan los porqués. Y no tienes que darle una lección. Pero cuando llega a la edad de 2 años, ya le puedes decir 2 o 3 años y llega a la edad del porqué. Hijo, deja eso. ¿Por qué? Porque si tú destruyes estas flores, estás destruyendo la naturaleza, estás destruyendo, son principios que vamos a ver después. Hay principios de decir por qué no a algunas cosas para que el hijo, cuando actúe de una manera más correcta cuando ya esté en medio de una situación así de este tipo. Así de que eso es lo que nosotros tenemos que aprender, el porqué de las cosas. Bueno, la próxima clase vamos a estar estudiando ya lo que es más principios. Vamos a hablar sobre la ley, los principios derivados de la ley, vamos a hablar de la libertad y vamos a hablar del contexto. Y vamos a ver todo un caso de la vida real, de cómo aplicar los principios de estos que estamos estudiando ahorita con la ley, principios y la libertad y el contexto para manejarlo en situaciones reales en la vida de nuestros niños. Recuerda que las primeras 5 clases tienen que ver más con lo que somos nosotros y a partir de la clase 6 estaremos nosotros viendo ya lo que es con los hijos. Para concluir, si alguien tiene preguntas, puede traerlas por escrito, dejarlas por escrito y posiblemente la próxima semana nosotros se las vamos a estar contestando. Pueden levantar su mano, se llevan la pregunta, la anotan de una vez, la dejan la pregunta y si tú la dejas y si la dejas hasta con tu correo electrónico, a lo mejor te la contestamos de una vez directamente, si no la retomamos aquí con el propósito de poder apoyarte. Levanten su mano los que quieran o si traen su libreta, anótenlo en su libreta y en su libreta lo pueden dar. No les voy a decir que si tienen una pregunta porque pues vamos a hacerlo de esta manera. Bueno, esperamos que estén aprendiendo de verdad. Los esperamos la próxima semana. En todo tiempo pueden traer personas nuevas ya que son clases separadas y siempre vamos a tener el material para que estén repasando ustedes las clases anteriores. Creo que es todo.